Hola Ivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución para la prueba de la PCE para el curso 2023-2024. Vamos a ello. El vídeo lo tenéis accesible tanto a través de la sección de recursos como por el blog. Vamos a acceder por la parte de recursos. Estando en la página principal de la academia, iremos a recursos. Allí bajaremos hasta la sección de los exámenes resueltos. Y una vez aquí, bajaremos hasta llegar a los exámenes resueltos de selectividad PCE UNED. Aquí la daremos año correspondiente, en este caso junio del 24, e iremos al examen. En relación a otros años, el examen es exactamente igual. Mismo contenido, misma materia, mismo todo. Por no decir que hasta la estructura es idéntica. Con lo cual, no debería ser particularmente problemático de cara a cómo resolverlo. No obstante, vamos a ir en detalle. Nos dice la primera pregunta, si en un experimento con 7 posibles resultados se sabe que las probabilidades de cada uno son del primer resultado 0,12, del segundo 0,21, del tercero 0,14, del cuarto 0,14, del quinto 0,1, del sexto A y del séptimo B, se puede afirmar que, bueno, para plantear la respuesta a este ejercicio, lo que tenemos que recordar básicamente es que cuando estamos haciendo la suma de una serie de probabilidades, es decir, estamos haciendo el cálculo del conjunto de todas las probabilidades, la suma de todas ellas, el sumatorio de las diversas probabilidades, es decir, de R igual a 1, R igual a 2, etcétera, etcétera, nos tiene que dar 1, es decir, el 100%. ¿Qué es lo que sabemos? Nos han dicho que tenemos la probabilidad del resultado 1, la del resultado 2, etcétera, etcétera. Vamos a sumar todas las probabilidades, así hasta que lleguemos hasta la del resultado 6 más la del resultado 7, que esto en conjunto nos dará 1. Y a partir de aquí simplemente hay que hacer el despeje. Total, que lo que tenemos que hacer básicamente es sumar todas las probabilidades. Haríamos 0,12 más 0,21 más 0,14 más 0,14 más 0,1 más A más B. Y llegaríamos a que 0,71 más A más B debe ser igual a 1, lo cual implicará que A más B será igual a 1 menos 0,71, es decir, 0,29. Esto lo que implica es que yo debo fijarme en los resultados que tengo aquí, en las opciones que me dan, y ver cuál de ellas me dará que la suma de los dos resultados sea 0,29. Aquí de primeras, la opción C hay que descartarla porque tenemos una probabilidad negativa, que esto es imposible, con lo cual o es la A o es la B. Con lo cual la comprobación, pues evidentemente, no va a ser particularmente complicada. Para el caso de la opción A, haríamos A más B, definido como 0,3 más 0,05, que nos quedaría, que esto es 0,35, que evidentemente pues no puede ser. Y en cuanto a la otra posibilidad, A más B sería 0,15 más 0,14, que oportuno, y casualmente ni es oportuno ni es casual, nos queda que es 0,29, justo la que cumple lo que estaba pidiendo. Por tanto, sería la opción B. Yendo al siguiente ejercicio nos dice, sean planteados dos sucesos aleatorios A y B, tales que la intersección de ambos es 0,2, la unión de ambos 0,4 y la probabilidad de A condicionado B es 0,8, se puede afirmar que, y realmente nos dan como juego, o la probabilidad de B o la probabilidad de B condicionado A. ¿Cómo lo plantearíamos? Aquí lo recomendable es que nos fijamos siempre en qué datos nos dieron. Tenemos básicamente que, por una parte, la intersección es 0,2, la unión es 0,4 y la condicional de A con respecto a que se haya producido B es 0,8. Y debo empezar a tirar por esta de aquí. Primero vamos a desarrollar A condicionado a B, que esto sería la intersección de A con B dividido en la probabilidad del suceso B. Y aquí viene una cosa que oportuna, y casualmente ni es oportuno ni es casual, os vais a saltar de verlo, ya lo digo. Resulta que tenemos la condicionada y tenemos la intersección de ambos sucesos, con lo cual, llamadme loco, pero se puede despejar. La probabilidad de B sería simplemente hacer la intersección de A con B dividido de la probabilidad de A condicionado a B. Es decir, que la probabilidad del suceso B sería hacer esta intersección 0,2 dividido de A condicionado a B, 0,8, que nos queda que sería 2 cuartos realmente, o lo que es lo mismo, perdón, 2 cuartos, 2 octavos, disculpad, 2 octavos, o lo que vendría a ser lo mismo, 1 cuarto, o, para el caso, 0
0,25. Un 25%, que es lo que nos marcaba la opción A. El siguiente ejercicio nos dice, si la variable aleatoria z sigue en la distribución normal 0,1, podemos afirmar que tenemos básicamente dos valores para z, igual a 1,17, perdón, menor o igual que 1,17, uno es 0,879 y el otro sería 0,121. ¿Cómo abordar esto? Me debo acordar, en primer lugar, que cuando tengo un ejercicio de ese estilo, z tiene que ser menor o igual que un número positivo. Y ocurre aquí que tanto en la opción A como en la opción B, en ambos casos se cumple. Con lo cual, ¿qué cosa más compleja me están pidiendo? Pues básicamente que me vaya a la tabla de la distribución normal y localice la fila 1 con 1, es decir, vamos a marcarla aquí, redoble de tambores, pues se lo hago a la mano. Iríamos seguidamente a la columna de 0,07, es decir, este de aquí, y justo en la que se me intersecten la fila de la columna, pues resulta, lo he dicho, se me fue la mano, resulta que se correspondería con 0,8790, que, como es de esperar, es la opción que nos dan por válida. Vale. El siguiente ejercicio nos dice, dada x una variable aleatoria normal de media mu y desviación típica 2, se quiere estimar la medida muestral x con un error menor de 0,25 y con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Aquí lo que debo recordar a la hora de plantear el ejercicio es que vamos a trabajar siempre a partir del error de estimación del intervalo de confianza. Por refrescarlo un poquitín, el error de estimación en un intervalo de confianza, en este caso para la media, sería z de alfa medios por mi desviación típica dividido de la raíz cuadrada de n. Esto lo puedo abordar por dos vías. O bien reemplazo y despejo la n, o hago el despeje algebraico de n y después reemplazo. ¿Cuál utilizar? Pues la que más rabia dé. Yo en este caso me diría, bueno, pues n sería igual a z de alfa medios por la desviación típica dividido del error y todo ello elevado al cuadrado. Si hacemos el reemplazo ahora, tendríamos que esto sería hacer 1,96, que me están diciendo encima el valor de z, por la desviación típica de 2 dividido del error de 0,25 y todo esto al cuadrado. Esto nos quedaría que sería 245 con una serie de decimales, que para el caso se nos quedaría en 246, que es justo lo que marcaría la opción A. Importante, por cierto, cuando hacemos un cálculo del tamaño de la muestra, independientemente de que los decimales, el primero de ellos, sea mayor o menor de 5, el redondeo siempre lo vamos a hacer al alza. Lo digo porque esto es una cosa que puede generar cierta confusión. Siempre hacemos el redondeo al alza. Dicho lo cual, la quinta pregunta es una definición pura y dura. Una matriz A es diagonal si se cumple ¿qué tengo que recordar de la matriz diagonal? Pues fundamentalmente que todos los elementos de su diagonal principal son números cualesquiera diferentes de 0 y el resto de términos de esa matriz son iguales a 0. Y por supuesto se entiende que es una matriz cuadrada. ¿Qué dice la opción A? Es cuadrada y los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son todos iguales a 0. Pues eso, definición. El sexto ejercicio nos dice, dadas las matrices A y B que tenemos por aquí, el resultado de hacer A por B es, bueno, pues vamos a hacer A por B. Primera cosa que debo tener en cuenta en un ejercicio de este estilo cuando tenga que operar matrices es, tan siquiera antes de hacer la operación, ver si es o no operable. ¿Qué es lo que sucederá en este caso? Tengo una matriz A, que básicamente es de dimensiones 3×2, 3 filas, 2 columnas, que me piden que se multiplique por la matriz B, que tiene 2 filas, 3 columnas. Para que se pueda multiplicar, tiene que ocurrir que los numeritos que estén entre medias, es decir, que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz, sea el mismo. Y esto se cumple. Y la matriz resultante, que vamos a decir que es una matriz C, tendrá como dimensiones los números de los extremos. Será una matriz de 3 filas por 3 columnas, con lo cual sí que se va a cumplir que será una matriz de orden 3. Ahora bien, tenemos que revisar si es o no una matriz nula, con lo cual es lo que tenemos que operar realmente. Haríamos entonces, bueno, pues matriz A. Dijimos que sería básicamente 3, 6, 6, 12, 0, 0, por matriz B, menos 6, 0, 6, 3, 0, menos 3. Lo dicho, es una matriz que tiene 3 filas, 3 columnas, con lo cual tengo que tener 9 números. Vamos a empezar a operar. Tendríamos 3 por menos 6 más 6 por 3, es decir, menos 18 más 18, 0.
3 por 0 más 6 por 0, también 0. 3 por 6 más 6 por menos 3, es decir, 18 menos 18, 0. Vamos a la siguiente fila. Tendríamos 6 por menos 6, menos 36, y 12 por 3, 36, con lo cual menos 36 más 36, again, 0. 6 por 0 más 12 por 0, otra vez, 0. 6 por 6 más 12 por menos 3, 36 menos 36, otra vez, 0. 0 por menos 6 y 0 por 3, 0. 0 por 0 y 0 por 0, 0. Y 0 por 6 más 0 por menos 3, llamadme loco, pero creo que también nos da 0. Con lo cual se cumple que es una matriz nula, que además es de orden 3, justo lo que marca la opción A. Vale, ya nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, dada la matriz A, el valor de A a la menos 1 es... Aquí lo que debo recordar en un ejercicio de este estilo es, en primer lugar, debo comprobar si la matriz es invertible o no, si puede hacerse su inversa, porque si no, estaré perdiendo el tiempo. ¿Qué tiene que cumplirse para que la matriz se pueda invertir? Técnicamente hablando, tiene que haber dos requisitos. Primero, para que una matriz, en principio, pudiera llegar a ser invertible, tiene que ser sí o sí una matriz cuadrada. Pero la condición obligatoria es que ese determinante de la matriz sea diferente de 0, con lo cual vamos a empezar por comprobar eso. Tenemos la matriz A, pues nada, su determinante sería entonces 6 menos 5 menos 1, 1, literalmente producto por diagonales, de diagonales, 6 por 1, 6, menos 1 por menos 5, 5, es decir que esto vale 1, es diferente de 0, por tanto, esto implicará que sí que existe la inversa de la matriz. Con lo cual, vamos a hacer el procedimiento. ¿Cómo lo podríamos sacar? Pues no hagamos el tonto, vayamos por el método de determinantes, que es el más rápido. Es decir, que en primer lugar vamos a buscar la matriz adjunta. Aquí recordad que podemos transponer y luego sacar la adjunta o sacar la adjunta y luego transponer. El orden de los factores no va a alterar el resultado. Por tanto, si transponemos la matriz si hacemos la adjunta en primer lugar, el orden va a ser siempre el mismo. Primer elemento, me fijo en el componente que tengo aquí, en este caso el 6, descarto fila y columna y me queda el 1, pues se lo ponemos. Ese sería nuestro primer dígito. El siguiente elemento, me fijaría en el menos 5, tacho su fila y su columna y me queda menos 1. Importante, el signo va a ser el contrario, con lo cual, aunque tenga menos 1, escribiríamos que esto es 1. Yéndonos ahora a la segunda fila, pues haremos un poco el desarrollo similar. Me fijo en el menos 1, descarto su fila y su columna y me fijaría en el menos 5. Importante, como está en esta posición, va a cambiarme de signo, con lo cual lo dejaría escrito como 5. Y por último, me fijaría en el 1, descarto su fila y su columna y me fijaría en el 6. Y esto se quedaría tal cual está. Tras eso, transponemos su adjunta. Es decir, escribiremos las filas como columnas, con lo cual nos quedaría 1, 1, 1, 1, 5, 6, 5, 6. Y finalmente, resolveríamos haciendo la matriz inversa como 1 dividido el determinante de la matriz por la matriz adjunta transpuesta. Es decir, que nos quedaría, aquí eso está mal escrito, disculpad, nos quedaría que sería 1, 5, 1, 6, es decir, lo que se correspondería con la opción B. Yendo al siguiente ejercicio, nos dice, dada la inecuación, si es x más 26 menor que 2, la solución general es... Este es un ejercicio que es bastante sencillito. Lo que debo recordar en primer lugar es a qué se refiere con esto de solución general, que es básicamente qué valor debe tomar x para que se cumpla lo que pide la inecuación. Partimos de la base de que tengo 6x más 26 menor que 2. Luego hacemos el despeje, sería 6x es menor que 2 menos 26, luego 6x será menor que menos 24. ¿Esto qué implica entonces? Que x será menor que menos 24 entre 6, es decir, que x tiene que ser menor que menos 4. ¿Esto qué es lo que implica? Que la solución será que irá de menos infinito a menos 4. Y ahora, veamos qué opciones nos dan. Tenemos la A que va de menos infinito a 4, con lo cual nanay, y la opción B, ya hablemos. Por tanto, como no me valen ni la A ni la B, tiene que ser la C. El siguiente ejercicio nos dice, ¿cuál es el valor del siguiente límite? Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, si se sabe que f de x es menos e elevado a menos 6x. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner todo esto en un solo cálculo. Esencialmente vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de menos e elevado a menos 6x. Lo bueno que tiene es que simplemente es hacer un reemplazo. Si hacemos todo el desarrollo de los cálculos, tendríamos menos e, menos 6,
que multiplica a menos infinito. ¿Qué implica esto entonces? Si tengo menos 6 por menos infinito, se queda en más infinito, con lo cual sería menos e elevado a más infinito. ¿Y esto qué es lo que implica? Que a la larga el resultado final será menos infinito, lo que marcaría la opción B. Y en el siguiente ejercicio tendríamos que, dada la función f de x igual a menos 6x dividido de la raíz cuadrada de x cuadrado más 6, el dominio de la función es... Aquí de lo que debo fijarme es, esencialmente, en que tengo un cociente y dentro de ese cociente una raíz. Para que el dominio pueda existir, es decir, para que la función pueda existir, tiene que ocurrir que el radicando, es decir, lo que se encuentra dentro de la raíz, tiene que ser, como mínimo, 0. ¿Esto qué es lo que implica? Que yo debo tomar el radicando, es decir, x cuadrado más 6, y igualarlo a 0 y ver si puedo despejar la x. ¿Qué sucederá? Me quedará que x cuadrado es igual a menos 6, luego x será igual a más menos raíz cuadrada de menos 6. Y, ojo, cuidado, que esto no existe. ¿Esto qué es lo que implica? Que no existe ningún valor de x el cual me vaya a hacer 0 el radicando. Luego esto implicará que la raíz jamás será igual a 0. Y esto tiene una consecuencia. Y es que, como jamás va a ser igual a 0, el dominio de la función van a acabar siendo todos los números reales. ¿Cabría la posibilidad de que fuera negativo? Pues en este caso en concreto no, porque tenemos que es x al cuadrado más 6, luego sería un número que va a ser siempre positivo más una constante positiva. Luego la raíz es imposible que sea negativo, que sea negativa, lo cual implicará, pues he dicho, que el dominio de la función serán todos los números reales. Vale. La función f de x igual a 6x cuadrado dividido de x menos 3 tiene un máximo en el punto que tenemos que hacer. Partimos de la base de que me están pidiendo el máximo. Yo aquí lo que tendría que hacer entonces es primero buscar el punto crítico de la función, eso sería derivando, igualando a 0, despejando la x, y tras eso, haciendo la segunda derivada, ver qué me queda. Tendríamos entonces que f' de x sería derivado del numerador, 12x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que nos quedaría que es 1, dividido todo ello del denominador al cuadrado. Evidentemente vamos a desarrollar un poquito esto. Tendríamos 12x por x, 12x cuadrado, 12x por menos 3, menos 36x, menos 6x cuadrado, todo ello dividido de x menos 3 al cuadrado. Lo agrupamos todo, básicamente 12x cuadrado menos 6x cuadrado, 6x al cuadrado, menos 36x, dividido de x menos 3 al cuadrado, igual a 0. Aquí hay que recordar que como esto está igualado a 0, el denominador va a desaparecer, con lo cual se me quedaría en que 6x al cuadrado menos 36x es 0. Luego implicará, sacando factor común, 6x, que tendríamos x menos 6 es igual a 0. Y de aquí saldrían dos puntos críticos, o bien que 6x es 0, es decir, que x es igual a 0, o bien que x menos 6 es igual a 0, es decir, que x es igual a 6. Básicamente los puntos que nos habían indicado antes. Sobre esto, por cierto, una cosa importante, tenemos que verificar si los puntos que nos ponen aquí son realmente puntos críticos, porque puede que nos pongan otros puntos a voleo para despistar, con lo cual siempre vamos a comprobar los puntos críticos por encima de todo. Y una vez ya hemos visto que los valores que tenemos son los puntos críticos que nos han puesto en las opciones, pasamos a verificar. Luego hacemos ahora la segunda derivada. Importante, no hagamos el tonto, vamos a hacerla a partir de la que está más simplificada posible. La segunda derivada de la función sería entonces 12x menos 36, que multiplicará a x menos 3 al cuadrado, menos 6x al cuadrado, menos 36x, que multiplica la derivada del denominador, 2 que multiplica a x menos 3, todo ello dividido del denominador al cuadrado, que nos quedará x menos 3 elevado a la cuarta. Aquí tendría dos opciones realmente. Primera posibilidad, me lío a desarrollar, por supuesto simplificando previamente, y después reemplazo. Segunda posibilidad, simplifico y luego reemplazo. Yo recomiendo optar por esta segunda vía, que es un poquito más pesado, pero es lo más eficiente. Hay que recordar además que puedo sacar el denominador como factor común, con lo cual me podría quitar un x menos 3, que le voy a dejar puesto aquí en verde para que destaque, y me quedaría dentro de este corchete todo lo demás, es decir, 12x menos 36, que multiplicará a x menos 3, menos 2, que multiplicará a 6x al cuadrado,
menos 36x. Y en el denominador, pues ocurrirá algo muy del estilo. Tendríamos x menos 3 que multiplicará a x menos 3 elevado al cubo. Simplificamos los x menos 3 y ya sí podríamos hacer el cálculo en principio. Si no me quiero complicar demasiado, pues podemos ir un paso más allá y desarrollarlo. Pero bueno, nos puede valer así perfectamente. Vamos a empezar en primer lugar calculando la segunda derivada en el 0. Tenemos que recordar que es reemplazar el 0 donde corresponde la x, luego sería 12 por 0, luego sería menos 36, que multiplicará a 0 menos 3, luego multiplicará a menos 3, menos, esto nos queda 0, esto nos queda 0, con lo cual esto desaparecerá, dividido de 0 menos 3, luego sería menos 3 elevado al cubo. Aquí lo que me importa es si el signo resultante va a ser positivo o negativo. ¿Y qué va a suceder realmente? Tendríamos por aquí que el numerador nos quedará que será negativo con negativo, positivo, y el denominador es un número impar que está elevado en número negativo que está elevado en exponente impar, lo cual implicará que será negativo. Luego, positivo entre negativo será negativo. Es decir, que tenemos un máximo en x igual a 0. Y nos preguntaban precisamente dónde se encontraba el máximo, con lo cual, pues ya estaría. Importante, si no me hubiese dado el máximo, hubiera sido por ejemplo el mínimo, habría que revisar qué pasa con el caso de x igual a 6, por si fuera justo al revés. Porque en caso de que nos hubieran salido que el máximo estuviera en x igual a 6 y el mínimo en x igual a 0, entonces sería la opción C. Pero lo dicho, como nos pedían dónde estaba el máximo, y el máximo lo tenemos en x igual a 0, pues ya estaría. Y vamos finalmente con la número 12, que esta, a priori, puede parecer terriblemente compleja hasta que veamos qué se puede hacer. Nos piden que se resuelva la integral de 6x dividido de x al cuadrado menos 6 partido de x diferencial de x. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Antes de operar nada, siempre es conveniente ver si puedo simplificar. Y oportuno y casualmente, ni es oportuno ni es casual, tengo una x que multiplica con una x que está multiplicando en el denominador. Con lo cual puedo cancelar una x del numerador con una x del denominador. ¿Y esto qué es lo que implica? Que me quedará la integral de 6 entre x menos 6 entre x. Que esencialmente sería la integral de 0 partido de x, es decir, la integral de 0 diferencial de x. 0 recordemos que es una constante, con lo cual sería, como resolución, una constante y básicamente pues no es ni la a ni la b. Simplemente sería eso. Bueno, habiendo comentado el test, vamos con la parte de desarrollo. El primer ejercicio nos dice: en un instituto, dos grupos de alumnos van de excursión y compran camisetas, gorros y bufandas. En la matriz A se indica el número de artículos que ha comprado cada grupo y en la matriz B se muestran los precios de los artículos en las 3 tiendas que han visitado. Tenemos aquí, por supuesto, la relación entre camisetas, gorros y bufandas y los grupos y las distintas tiendas. Nos pide en primer lugar que multiplicamos las matrices. De lo único que debo recordar es que si tengo que multiplicar matrices, tienen que ser multiplicables entre sí. Traducción: el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si eso se cumple, se puede multiplicar. Y las dimensiones de la matriz resultante tendrá el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Esencialmente, esto es lo que nos quedaría aquí. Sobre esto, iríamos al apartado B, que nos indica cuál es el coste de los artículos del grupo 1 si compran todos sus artículos en la tienda 2. Indica qué elemento de la matriz nos da esta información. Y luego, cuál es el coste de los artículos del grupo 2 si compran todos los artículos en la tienda T3. E indicar qué elemento de la matriz nos da la información. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Me tengo que centrar en qué fila y en qué columna se corresponden. Me hablan del grupo 1, luego sería primera fila, y me dicen de la tienda 2, segunda columna, con lo cual será literalmente 25 por 6, más 20 por 11, más 15 por 14. Es decir, 580. Este sería el elemento al que se correspondería esto. En cuanto al segundo grupo, nos dice que hay que fijarse en la tercera tienda, con lo cual sería fila 2, la primera de la matriz, con la columna 3 de la segunda. Es decir, 20 por 7, más 15 por 10, más 25 por 12, que se correspondería con 590. Y ahí lo tendríamos. Y finalmente tenemos el apartado C, que nos dice
¿Cuál sería la tienda más barata si los dos grupos compraran todo en el mismo lugar? ¿Y cuánto habría que pagar? ¿Cuál sería la tienda más cara si los dos grupos compraran todo en el mismo lugar? ¿Y cuánto habría que pagar? Vale. Aquí la idea o la forma de enfocarlo es que lo que nos piden es esencialmente que consideramos que los dos grupos actúan como uno solo. Luego aquí la idea que se ha planteado es, bueno, pues vamos a sumar las dos filas y vamos a hacer, digamos, una matriz modificada que llamaremos A', que sería, por ejemplo, para el caso de 45 ha surgido de hacer 20 más 20, perdón, 25 más 20. Para el caso de 35, pues ha salido de hacer 20 más 15 y para el caso de 40 ha salido de hacer 15 más 25. Una vez lo tenemos, operaríamos esta matriz A' por la matriz B y nos quedará una matriz de dimensiones 1 por 3, una fila de 3 columnas. Nos piden por que indiquemos dónde estaría la tienda más barata y cuál sería el costo, y dónde está la más cara y cuál sería el costo. La tienda más barata sería la tercera tienda, la tienda T3, que dará un coste de 1.145 euros. Y la tienda más cara, aquí disculpad que hay una pequeña rata, sería la tienda 2, con un coste de 1.215 euros. Y así nos queda el primer ejercicio, bastante asequible. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, una compañía tiene las siguientes funciones de ingresos y gastos en euros, donde X es la cantidad de unidades vendidas. Tenemos una relación de ingresos, definida como 6x a la cuarta, más 6x cuadrado, menos 20x menos 200, y una función de gastos definida como 6x a la cuarta, más 4x cuadrado, más 200. Determinar, la función que define el beneficio anual en euros. ¿Y cuándo es el beneficio nulo? Bueno, para sacar un beneficio es siempre ingreso menos gastos, ingreso menos costes. Esto a piñón fijo. Función de ingresos. 6x a la cuarta, más 6x cuadrado, menos 20x, menos 200. Menos función de gastos, entre paréntesis, 6x a la cuarta, más 4x cuadrado, más 200. Al operarlo nos quedará 2x cuadrado, menos 20x, menos 400. Como me piden que averigüe en qué valor se me hace cero la función, pues debo igualarla a cero. Dado que es una ecuación de segundo grado, aplicaríamos la fórmula habitual de la resolvente y llegaríamos a que x puede tomar dos valores. Uno sería 10 y otro sería menos 20. Y aquí, ojo, cuidado, x tiene que ser siempre un número positivo, es decir, que como mínimo tiene que ser 0. El motivo, x se refiere al número de artículos y en consecuencia jamás va a ser negativo. Eso implicará que la solución de x menos 20 hay que ignorarla por completo. Pero importante, tenemos que decir cuál es el porqué, que es eso, que x tiene que ser positiva siempre porque se refiere a las unidades. Y con esto ya estaría la respuesta. El número de unidades vendidas que hace que el beneficio sea 0 es de 10 unidades. Vamos ahora entonces al apartado B. Número de unidades vendidas que hace mínima la función de beneficios. Me piden que se minimice la función, es decir, que tengo que encontrar el punto crítico de la función, es decir, primera derivada, igual a 0 y despejo la x, y sobre eso, para estudiar si es un máximo o un mínimo lo que me ha quedado, o bien utilizo el criterio de la segunda derivada, o bien utilizo el criterio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía de la función. En este caso se ha utilizado este segundo método. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero, antes que nada, tenemos que sacar la derivada de la función de beneficios. En este caso, nos quedaría que x es igual a 5. Ahí está el punto crítico. Sobre esto, entonces, plantearíamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Importante. La función es polinómica y, en general, su dominio serán todos los reales. Pero, como se trata de que la x es el número de unidades, tiene que estar a partir de 0, con lo cual el dominio sería desde 0 hasta infinito. ¿Y esto en qué me va a influir? Que cuando hagamos el estudio de la monotonía debería hacer la división de los intervalos entre 0 y 5 y entre 5 y infinito, porque entre medias, lo dicho, pues tengo aquí mi punto crítico. Escojamos ahora un número que se encuentre entre medias del intervalo, dentro de este rango, quiere decirse. ¿Cuál número escoger? Mientras sea un número que esté dentro del intervalo, pues va a dar igual. En este caso, pues ha cogido el 4 y el 6. Y seguidamente se ha reemplazado en la primera derivada. Aquí hay que recordar que si la primera derivada haciendo el reemplazo es negativa, es decreciente. Y en caso contrario, es creciente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Justo en el rango que va de 0 a 5 me saldrá negativa siempre, por tanto será decreciente. Y en el rango que va de 5 a infinito me saldrá siempre positiva, por tanto será creciente. ¿Qué es lo que provoca esto? Tengo un comportamiento que es que pasa de bajar a subir, que es típico comportamiento de un mínimo, lo cual corrobora que en x igual a 5 tenemos un mínimo. Y finalmente está el apartado C, que pide que se indiquen los intervalos de crecimiento y decrecimiento del beneficio.
Básicamente lo que sacaríamos en claro es, un poco a colación de lo anterior, es que la función va a ser creciente de 0 a 5 y decreciente de 5 a infinito. ¿Motivo? En el caso de que es decreciente, esto se debe a que la primera derivada sale negativa, y en el caso del segundo, de que es creciente en el tramo de 5 a infinito, eso es así porque la primera derivada es positiva. Y finalmente iríamos al tercer ejercicio. Nos dice: en un centro de secundaria aprueban biología 4 de cada 5 alumnos, las matemáticas las aprueban 2 de cada 3 alumnos y 3 de cada 10 alumnos aprueban lengua. Nos pide que se nombren los sucesos del experimento y determinar las probabilidades de los mismos. Vale. Se pide que se den las probabilidades de que se aprueben respectivamente las 3 materias, biología, matemáticas y lengua, por lo que habría que definir los sucesos. Aquí se ha considerado aprobar biología como el suceso B, aprobar matemáticas como el suceso M y aprobar lengua como el suceso L. Luego implicaría que la probabilidad de B sería 4 de cada 5, 4 quintos, 0,8 o el 80%, la de matemáticas 2 terceras partes, 2 tercios, 0,66, 67 o lo que es lo mismo, un 66,67%, y para el caso de aprobar lengua serían 3 quintos, 0,6 o un 60%, con lo cual estaría definido en el apartado A. Y nos dice: elegido al azar un alumno matriculado de asignaturas en este centro, calcula la probabilidad de, primero, de que se suspenda las 3 asignaturas. Importantísimo aquí. Se considera que la probabilidad de que se suspenda sería el complementario de cada suceso. Luego, si tenemos aprobar matemáticas, por ejemplo, que teníamos que era un 66,67%, 2 terceras partes, la probabilidad de suspender matemáticas sería el complementario, 1 tercera parte. Y segunda cuestión, los sucesos se considera que son independientes entre sí, es decir, que aprobar o suspender una materia no tiene influencia en que se apruebe o se suspenda otra. ¿Y esto en qué me va a afectar? Que esencialmente lo estamos calculando la intersección de los 3 sucesos complementarios y se debe plantear como el producto de los 3 complementarios. Esencialmente, el complementario sería como 1 menos la probabilidad del suceso, con lo cual sería para suspender biología 1 menos 4 quintos, para suspender matemáticas 1 menos 2 tercios y para suspender lengua 1 menos 3 quintos, que nos quedaría respectivamente un quinto por un tercio por 2 quintos, y eso se traduciría en 2 de cada 75, es decir, 0,0267 o lo que es lo mismo, un 2,67%. Es decir, que la probabilidad de que se suspendan las 3 asignaturas es de un 2,67%. Y por último, me piden que se calcule que se suspenda solo una de las asignaturas. ¿Esto qué es lo que implica? Que se podría, por ejemplo, aprobar biología y matemáticas y suspender lengua, o bien aprobar biología y lengua y suspender matemáticas, o bien aprobar matemáticas y lengua y suspender biología. Es decir, que debemos hacerlo, al igual que antes, como una intersección de sucesos independientes, considerando las respectivas probabilidades de cada suceso, ya sea de que sea el caso que cumple el suceso o su complementario. Esencialmente sería, para la primera combinación, 4 quintos por 2 tercios por 2 quintos, para la segunda 4 quintos por 1 tercio por 3 quintos, y para la tercera 1 quinto por 2 tercios por 2 quintos. Resultado, que nos quedaría la suma de 16 de 75 más 12 de 75 más 6 de 75, que nos quedaría que sería 34 de 75, o lo que es lo mismo, un 0,4533, es decir, un 45,33%. Esto que quiere decir es que la probabilidad de que solo una de las asignaturas sea suspendida es de un 45,33%. Y esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!